¿Cómo están? Paso a mostrarles lo que es la elaboración del balance general. Y bueno, aquí como podrán ver, el balance general hay que trabajar con la hoja de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Trasladamos. En la hoja de trabajo, si bien es cierto, lleva 8 columnas, trabajaríamos con la columna de balance, como ustedes pueden ver, activo y pasivo. Para ello recordemos que debemos de saber manejar bien, ¿no?, lo que son los nombres de las cuentas y en especial diferenciar a qué grupo pertenecen. Entonces, en nuestra hoja de trabajo lo que hacemos es enfocarnos en la columna de balance y ustedes pueden ver ahí todas las cuentas. Nosotros vamos a trabajar con 21 cuentas, de las cuales por supuesto algunas son activos, algunas son pasivos, algunas no son de los rubros de balance, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es solo trabajar con cuentas de balance, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ya están sus datos ahí. Entonces lo que hacemos es trasladar. ¿Cómo es el formato del balance? El formato del balance, ustedes pueden ver en la parte de arriba, siempre es un membrete, nombre de la empresa, el NIT, ¿no?, Santa Cruz, Bolivia, en este caso, de acuerdo a la ciudad, y como título, balance general. Luego ponemos también el periodo al que se está realizando, en este caso vamos a poner al 31 de diciembre, que mayormente las empresas comerciales son las que cierran su gestión en esa fecha, ¿no? 31 de diciembre del 2023. Y por último, la moneda, ¿no?, expresado en bolivianos en este caso, ¿no? Expresado en boliviano. Bien, y luego procedemos a lo que es. El formato viene así, la estructura del balance en realidad. Ya hemos hecho la parte del encabezado, el título. El cuerpo se compone de, primeramente colocamos todo lo que es los activos, ¿no? Luego viene los pasivos, ya como ustedes pueden ver ahí, y posteriormente terminamos con lo que es el patrimonio, ¿no? Recordemos que en la elaboración del balance tiene que cuadrarnos tanto el total activo como el total pasivo, ¿ya? Entonces lo que hacemos es proceder en realidad al traslado de cada una de las cuentas que tengo acá en la hoja de trabajo. Las que tengo en el activo las voy a colocar acá en el activo. Las que tengo en mi hoja de trabajo en la columna de pasivo van a ir en el rubro del pasivo acá en el balance, ¿ya? Entonces empezamos. La primera cuenta que tengo, vamos con todo lo que es activo, porque así dijimos que es el formato. Bueno, entonces coloco de subtítulo activo, ¿no es cierto? Y dentro de los activos y en el pasivo existen los activos corriente, ¿ya?, y los activos no corriente. Lo mismo en cuanto a los pasivos, pasivo corriente y pasivo no corriente, ¿ya? Entonces, los corrientes son las cuentas en las cuales, hablando del activo, son las cuentas en las cuales las voy a tener yo como empresa en poco tiempo. Es decir, cuando hablo a corto plazo o en poco tiempo, se refiere a menos de un año, ¿ya? Entonces, considerando eso, vamos a trasladar. Vemos la cuenta caja, ya sé que es parte del balance y la tengo en activo acá, ¿no?, con el monto de 166.157.60. Entonces, así tal cual como está, voy colocando, ¿no? ¿Será corriente o no corriente? Es corriente. ¿Por qué? Porque la cuenta caja siempre está en movimiento. Entonces, eso no nos va a durar más de un año, ¿no?, porque es algo que todo el tiempo estamos moviendo. Por eso pertenece al rubro de los corrientes, ¿ya? Entonces, la traslado así, caja moneda nacional con su monto respectivo, ¿no? 166.157.60. Vamos con otra cuenta. ¿Qué más tengo acá en mi hoja de trabajo? Tengo la cuenta Banco Moneda Nacional. También pertenece al activo. Lo coloco ahí en el activo. Banco Moneda Nacional con su monto respectivo. En este caso, 229.194.40.
Me voy a mi hoja de trabajo. ¿Qué más tengo en activo? Me voy por acá, la cuenta 4, inventario de mercadería. Es un activo, por supuesto, ¿no? Entonces traslado acá, coloco inventario de mercadería, ¿no es cierto? Con su respectivo monto. En este caso es 217,000, ¿no? ¿Qué más tengo acá dentro de los activos? Vemos que por acá tengo equipo de computación también, ¿no? Y también tengo la cuenta anticipo al personal, ¿no? Pero estas cuentas, ¿no es cierto? Anticipo al personal, sí, podemos decir que es un corriente, ¿no? Porque es algo que también menos de un año lo voy a tener, ¿no? Por supuesto, alguien me pide, me solicita, ¿no es cierto?, un pago, entonces yo tengo que hacerlo y eso va a ser en corto tiempo, ¿no? No esperan necesariamente más de un año, digamos, ¿no? Entonces, por eso pertenece al rubro de los corrientes. Entonces, por lo tanto, traslado anticipo al personal, como ustedes pueden ver acá, con el monto de 2,000, ¿no? Bien, y creo que ahí cerramos lo que es todos los activos corrientes. Si ustedes se dan cuenta, tenemos una cuenta más que pertenece al activo y es equipo de computación, ¿no? Pero equipo de computación decimos que es no corriente, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya vemos que los equipos de computación pueden durar, ¿no es cierto? Podemos tenerlo nosotros dentro de la empresa más de un año. Entonces estamos hablando de un largo plazo, ¿ya? Entonces, eso de momento no es corriente. Entonces, hasta ahí terminamos el rubro de lo que son las cuentas de activo corriente, ¿ya? Entonces, una vez coloco, traslado todas las que son las cuentas del corriente, ¿qué voy a hacer? Sumo cada uno de estos, ¿no? Tenemos 4 cuentas acá. Entonces, coloco total activo corriente y en este caso hago la sumatoria y me sale 397,569 bolivianos, ¿ya? Muy bien, ya terminé con los activos corrientes. Ahora coloco como subtítulo activo no corriente porque tenemos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa cuenta? La única que nos queda ahí dentro de los activos, en este caso es equipo de computación, con el monto de 4,238,64 centavos, ¿no? Entonces lo traslado en mi balance, igual equipo de computación y con el monto respectivo, ¿no? Esa cuenta, recordemos de que es parte del activo no corriente. De todas maneras, recuerden ustedes que de dónde pueden aprender los nombres de las cuentas y a qué grupo pertenecen y a qué subgrupo en el plan de cuentas. Ustedes encuentran ahí. Bueno, entonces ya terminé ahí con activo no corriente. Si ustedes van a la hoja de trabajo, no tenemos más nada en el activo. Ya hicimos todas las cuentas, ya trasladamos todas las cuentas pertenecientes tanto al corriente como al no corriente, ¿no? Entonces cierro ahí activo no corriente. De igual manera coloco total activo no corriente. Y en este caso es la única cuenta, por lo tanto el total va a ser lo mismo, ¿no? 4,238,64. Bien, hasta ahí hemos terminado todo lo que es el rubro de los activos, ¿ya? ¿Qué hago? Debo de saber el total, cuánto me suman el total activo. ¿Qué hago para ello? Sumo mi total activo corriente con mi total activo no corriente, ¿ya? Que en este caso sería 397,569 más 4,238,64. ¿Cuánto suma eso? Lo tenemos ahí en la parte de abajo, ¿no? 401,807,64 centavos. Ese es mi total activo, ¿no? Y tengo que colocarlo así tal cual, ¿no? Total activo, remarcarlo para que yo sepa que ese es mi total activo, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ahora vamos con los pasivos. Luego de que hago todo lo que son los activos, me voy con mi pasivo y coloco como subtítulo pasivo y patrimonio, porque ese es el rubro en la cual nos toca, ¿ya? Entonces, pasivo y patrimonio.
Otro subtítulo más abajito coloco pasivo, ¿no es cierto? Y dentro del pasivo también dijimos que hay pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, al igual que en el activo corriente, la explicación que les dije, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir en este caso pasivo corriente? Cuando hablamos de pasivo, recordemos que son todas las obligaciones que la empresa tiene, ¿no? Todo lo que es por pagar, en otras palabras. Entonces, pasivo corriente es todo lo que la empresa va a pagar a corto plazo, a un corto plazo. Y el pasivo no corriente es aquel que tiene deudas, obligaciones a largo plazo. Ya sabemos, cuando hablamos a corto plazo es menor a un año, largo plazo mayor a un año, ¿ya? Bien, me voy nuevamente a mi hoja de trabajo porque tengo que continuar con los pasivos. Y ustedes verán que aquí está la columna de pasivo. Lo que hago es igual, trasladar, ¿no? Todas las cuentas que están en el pasivo. Pero tengo que diferenciar cuáles son pasivos corrientes y cuáles son pasivos no corrientes. Recuerden siempre eso, ¿ya? Y ahorita estamos primeramente en el pasivo corriente. ¿Qué dijimos que son las del pasivo corriente? Las obligaciones, deudas a corto plazo. Voy a mi hoja de trabajo. ¿Cuál de estas cuentas será pasivo corriente? A ver, la primera cuenta que tengo, préstamo bancario a largo plazo. De entradita, porque su nombre nos dice largo plazo, ya sé de que no entra a pasivo corriente, ¿no es cierto? Ese es un no corriente. Capital unipersonal con 311.000 bolivianos, ¿no? También eso no es un corriente porque el capital es algo que vamos a verlo en largo plazo, ¿no es cierto? Es algo que lo vamos a mantener como empresa a largo plazo, ¿no? Y vamos a seguir sacando de ahí, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué más tengo en pasivo? Por aquí. Tengo impuesto a las transacciones por pagar, ¿no? Eso sí es un pasivo corriente porque es el impuesto que nosotros pagamos mes a mes por cada una de nuestras transacciones que la empresa tiene, ¿no? Entonces, esa sí, la coloco en el pasivo corriente, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, impuesto a las transacciones por pagar. El monto 2.709.72 centavos, ¿no? Lo traslado. Bien, ya tengo esa. ¿Qué más? Por acá tengo otra, a ver, IVA por pagar, ¿no? Recordemos que también el IVA es un impuesto, ¿no? Igual eso es un pasivo corriente porque es a corto plazo. Vamos a tener que cancelar siempre, ¿no? Entonces traslado. Esa sí pertenece al pasivo corriente. Ustedes pueden ver que la tenemos ahí. IVA por pagar. ¿Qué monto? 6.220,76 centavos, que es lo mismo de acá. ¿Ya? Verifico, ¿qué más tengo? Hay otra cuenta con sueldos y salarios por pagar. También es un pasivo corriente, ¿no? Porque es el sueldo siempre a corto plazo estamos pagando mes a mes, ¿no? Entonces lo traslado con su monto también, ¿no? Aquí ustedes pueden ver. Sueldos y salarios por pagar, monto 20.000 bolivianos. Y bien, ¿qué más tenemos? No tenemos más nada, nos quedan nomás estas otras dos cuentas, pero estas vamos a trasladarlas en el pasivo no corriente, ¿no? Entonces, ¿qué hago para cerrar todos mis pasivos corrientes? Hago la sumatoria, ¿no? Coloco total pasivo corriente. Hago mi sumatoria y me sale 28.930.48 centavos. ¿Ya? Igual así lo coloco, ¿no? Ese es mi total pasivo corriente. Ahora sí, voy como subtítulo pasivo no corriente, al igual que hicimos en los activos, ¿no? Y coloco las cuentas, ¿no es cierto? Que en realidad me quedaría, me faltaría, y esa cuenta es la única que tenemos acá, préstamo bancario a largo plazo, ¿no? Con el monto 70.000, ¿no es cierto? Entonces lo traslado en pasivo no corriente. Estamos hablando de un largo plazo. Entonces lo coloco préstamo bancario a largo plazo, su monto
70.000. Bien, y no hay más nada. La otra cuenta que tenemos es capital unipersonal, pero ustedes saben que la cuenta capital pertenece al rubro del patrimonio, entonces eso lo vamos a colocar más abajo, ¿no? Bien, para cerrar el total pasivo no corriente, ¿qué voy a hacer? Debo de sumar todas las cuentas que tengo ahí. En este caso solamente tenemos una. Por lo tanto, el total de mi pasivo no corriente va a ser los mismos 70.000, ¿no? Bien, hasta ahí debo de cerrar y ver cuánto me suma total pasivo, que es lo que también tengo que colocar. Escribo, ¿no? Total pasivo. ¿Y cómo saco ese resultado? Sumando, al igual que hicimos en los activos, ¿se recuerdan? Sumamos mi total pasivo corriente, que son este monto de acá, con mi total pasivo no corriente. Entonces voy a sumar 28.930.48 más los 70.000, ¿no? Y eso me da, ustedes pueden ver ahí, 98.930.48 centavos, ¿ya? Ese sería mi total pasivo y lo coloco ahí también, ¿ya? Bien, nos falta el último rubro, parte de la estructura del balance, que es el patrimonio. Cuentas del patrimonio son pocas, ¿no es cierto? Una de ellas es capital, las reservas legales, los ajustes, ¿no? Ahí te ve, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de la gestión, si se recuerdan, en el estado de resultado les mencioné ello, ¿no? Muy bien, entonces aquí vamos otra vez a nuestra hoja de trabajo. ¿Qué voy a trasladar de aquí? La única cuenta que tengo es capital unipersonal, que el capital pertenece a la cuenta de patrimonio. Si ustedes van a su plan de cuenta, ahí lo van a ver, ¿ya? Capital unipersonal. ¿Qué monto? 311.000. Así tal cual lo traslado a mi balance en el rubro de patrimonio, ¿no? Coloco capital unipersonal y el monto, 311.000, ¿ya? Muy bien. Ahora, recuerdan de que para hacer un balance, antes a esto, el anterior estado financiero que hemos tenido que elaborar es el estado de resultado, ¿no es cierto? Donde ahí nosotros podemos ver si la empresa ganó o perdió, a lo cual tanto la ganancia o la pérdida, si hubo, le llamamos el resultado de la gestión, ¿no? Entonces, ustedes saben de que de esta empresa Robles habíamos hecho ya en la anterior clase el estado de resultado, ¿no? Donde en la cual nos arrojó una pérdida en ese caso, ¿no es cierto? Y es este monto de acá, 8.122.84. Entonces, en mi balance tengo que reflejar y contemplar eso. Si es ganancia, lo coloco. Si es pérdida, lo coloco también, ¿no? Entonces, en este caso de la empresa Robles nos arrojó una pérdida. ¿Cómo va a ir eso? ¿Con qué nombre? Resultado de la gestión, ¿no? Entonces, se recuerdan eso, ¿no? Coloco entonces resultado de la gestión, que es una cuenta que pertenece dentro del patrimonio, lo traslado y coloco con su respectivo monto. En este caso es 8.122.84. Eso está con rojo porque en realidad es una pérdida que nos arrojó de esa empresa, ¿ya? Bien, entonces lo traslado ahí también. Siempre tiene que ir el resultado de la gestión, que es lo que me arroja en la elaboración de mi estado de resultado, debe de figurar en mi balance. Si es ganancia, como ganancia. Si es pérdida, como pérdida. Bueno, entonces en este caso es pérdida, también lo traslado. Una vez traslado las cuentas que pertenecen al patrimonio, ¿qué tengo que hacer? Sumar, al igual que hice en mi total activo, mi total pasivo. Lo mismo tengo que hacer aquí en mi patrimonio. Entonces coloco total patrimonio, ¿no? En este caso tengo 311.000 y en este caso sería menos porque es una pérdida, ¿no? No se olvide acá. Entonces tengo que restar 311.000 menos los 8.122.84
y eso me da un total de 302.877.16 centavos. ¿Ya? Los resto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Me falta algo de todo este rubro, de toda esta segunda parte de mi balance, ¿no? Tengo que saber mi total pasivo y mi total patrimonio, que es todo lo que pertenece a la segunda parte del cuerpo, se puede decir, del balance, ¿ya? Entonces, lo coloco ahí, ¿no? Total pasivo y patrimonio, ¿no? Coloco eso y voy a sacar ese resultado. ¿Cómo voy a sacar eso? Sumando, ¿no? Mi total pasivo, ¿ya? Con mi total patrimonio. ¿Ya? Recuerden ustedes, es todo lo que concierne a esta segunda parte de mi balance. Ya debo de saber cuánto me da todo esto para ver si cuadra o no cuadra con mi primer encabezado, que es todo lo que forma parte del activo. ¿Ya? Veamos. Entonces, mi total pasivo más mi total patrimonio. Sumo, en este caso, 98.930.48 más 302.877.16. ¿Cuánto me da eso? Ahí abajo lo tienen. 401.807.64 centavos. ¿Me cuadra con mi total activo? Me cuadra, ¿no? 401.807.64, que es lo mismo de mi total pasivo y patrimonio. Entonces, jóvenes, ustedes pueden ver, ¿no? Que tanto mi activo como mi pasivo sí o sí debe de cuadrar. ¿Ya? Entonces este fue el ejemplo de lo que es la empresa Robles en la elaboración de su balance general.